Demora, terminando un diplomado. Ahora sí, vamos a continuar, maestras. El día de hoy nosotros vamos a conversar sobre las competencias del área de comunicación. Vamos a conversar de ello. Ya la semana pasada, nosotros hemos hablado sobre Indaga, hemos terminado las competencias de matemática, ¿ok? Eh, te- Tienen el documento que se les envió, ese cuadro que nosotros trabajamos para ustedes, ¿no? Ese cuadro o esa matriz que ustedes tienen, donde nosotros podamos darnos cuenta, ¿no? Cuáles son o de qué manera podemos nosotros crear nuestros criterios de evaluación, ¿ok? Entonces, ahí espero que esté quedando todo claro, que ustedes hayan podido entenderlo cuando hemos hablado de la competencia indaga y también de las competencias eh, matemáticas. Bien, entonces el día de hoy nos toca hacer ese análisis de la competencia se comunica oral, de las competencias matemáticas. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Igualmente ustedes saben de qué manera nosotros trabajamos y cómo vamos a poder trabajar de igual manera el día de hoy. Entonces, voy a compartir pantalla y alguna maestra por ahí que tenga alguna duda de cómo lo trabajamos, la competencia indaga, antes de empezar, alguna pregunta, alguna duda del material que se les ha enviado, dudas, preguntas del material, alguna duda, alguna pregunta, por favor, escriban. Voy a mostrar nuevamente el documento que se les envió, ¿sí? El documento que ustedes tienen ahí. A ver, un momentito, para poder mostrarles y para poder, ahí está. Este es el documento que ustedes lo pueden ver. Lo estoy compartiendo. A ver, acá está. ¿Listo? Este es el documento que nosotros trabajamos el día, ay, no recuerdo, el día jueves, miércoles, y hablábamos de esta guía de análisis y redacción de los criterios de evaluación. Trabajamos todo el documento, ¿recuerdan? Sobre la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimiento. Entonces, decíamos que nosotros eh, tenemos que movilizar pues todas las capacidades de la competencia, ¿no? Hablábamos de cada una de las capacidades y en qué momento nosotros podemos visualizar ella, ¿no? ¿Qué momento podemos visualizar esto, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades que deben de movilizar? Te dice, ¿no? Problematiza situaciones para hacer indagación. eh, Tenemos acá, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registros datos o información, analiza datos e información, evalúa y comunica el proceso y resultado. Nosotros acá, como ustedes pueden ver, ¿no? Y las maestras algunas me decían, Miss, pero ¿dónde o cómo voy a visualizar o voy a observar la capacidad se problematiza? Cuando el niño te formula preguntas sobre lo que observa en su entorno, ¿no? Cuando diseña estrategias para hacer indagación, cuando el niña o la niña propone acciones o materiales para averiguar la respuesta. Y decíamos que genera y registra datos, información. A ver por ahí sus audios. Dato información cuando el niño observa, explora y registra lo que descubre usando dibujos, fotos, maquetas u objetos. Y analiza datos e información cuando compara lo que pensaba al inicio, ¿no? Lo que reflexiona sobre el resultado. Y evalúa el proceso y cuenta lo que hizo o cómo lo hizo y de qué manera el niño lo aprendió. Entonces teníamos todo este documento muy importante y en resumen, ¿no? Cómo formular los criterios, ¿no? Con ¿con qué? Con estas preguntas, ¿no? Con una fórmula que nosotros hemos usado para poder realizar los criterios, para poder formular los criterios. Pero decíamos,
que para llegar a esta fórmula para redactar los criterios de evaluación, nosotros tenemos que analizar y conocer la competencia y lógicamente, a ver, disculpen un ratito, siendo mucho calor por acá, eh, conocer lógicamente las capacidades, ¿no? Y cuál es, y cómo desarrollamos las capacidades, y cuál es el concepto de cada una, su definición de cada una de las capacidades, de qué manera nosotros lo conocemos y cómo lo visualizamos en los niños, ¿no? Para que logre la competencia, nosotros sabemos muy bien que se tienen que movilizar las capacidades, ¿cierto? Se tienen que movilizar las capacidades. Entonces, el día de hoy vamos a conversar sobre el área, el área de comunicación y sus competencias y qué significan cada una de sus, qué significan, perdón, y cuál es la definición de las capacidades, ¿ok? Entonces, vamos a ir viéndolo. Voy a dejar de compartir pantalla. Por favor, tengan a la mano su programa curricular, por favor. ¿Sí? Tengan a la mano eh, su programa curricular. ¿Bien? Entonces empezamos a analizar las competencias del área de comunicación. Nosotros sabemos cuál es el enfoque del área de comunicación, nosotros conocemos, ¿verdad? A ver, un momentito, voy a compartir la pantalla. Listo, ahora sí. Muy bien. ¿Qué sabemos del enfoque del área de comunicación? ¿No? Nosotros sabemos que el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza de aprendizaje para el desarrollo de esta competencia es el enfoque comunicativo, ¿no? El enfoque orienta el desarrollo de competencias comunicativas a partir del uso del lenguaje, ¿no? Situados en diferentes contextos, ¿ok? ¿Qué te dice? ¿A partir de qué? Del uso y de las prácticas sociales del lenguaje. Lógicamente, en diferentes contextos. La primera competencia que nosotros tenemos es se comunica oralmente en su lengua materna. La primera competencia que nosotros tenemos, ¿no? Se comunica oralmente en su lengua materna. Te dice, esta competencia de la oralidad, ¿no? Que implica una interacción dinámica entre uno o más interlocutores. Se puede desarrollar tanto en entornos virtuales como presenciales. En el caso de las y los estudiantes del nivel inicial, el desarrollo de la oralidad se manifestará en situaciones cotidianas con sus familiares, en las que podrán comunicarse a través de gestos, palabras, movimientos, de acuerdo a las características, intereses y necesidades. Bien, entonces allí yo voy teniendo todo esto ya mucho más claro. Hablamos, se comunica oralmente en su lengua materna, oralidad. Y tenemos sus 6 capacidades que tiene esta competencia. Es una competencia, sí, compleja. Es una competencia compleja. Tiene 6 capacidades que se tienen que movilizar para que el niño pueda lograr, ¿no? Pueda lograr la competencia, ¿no? Tienen sus 6 capacidades. Te dice, se comunica oralmente en su lengua materna, tenemos ahí, obtiene información del texto oral, infiere e interpreta la información del texto oral, adecúa, organiza y desarrolla el texto oral en forma coherente y cohesionada. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral, ¿no? Entonces acá tenemos ya las 6 capacidades de la competencia. Pero, ¿qué significa cada una de estas capacidades de la competencia?
obtiene información del texto oral. ¿Qué significa obtiene información del texto oral? Implica que las niñas y los niños interactúen con sus pares y adultos en situaciones cotidianas para recuperar y extraer información de su interés. ¿Qué te dice? Que implica que las niñas y los niños interactúen con sus pares y adultos en situaciones cotidianas para recuperar y extraer información de su interés. Interactúe, ¿no? Conversen, dialoguen ellos, ¿no? Infiere e interpreta información del texto oral. ¿Qué dice infiere e interpreta información del texto oral? Implica que las niñas y los niños comprendan e interpreten la información contenida en los diálogos durante las interacciones con sus pares o adultos en situaciones cotidianas, ¿no? Que el niño comprenda. Estamos hablando con mi amigo en el momento de la hora del juego libre en los sectores, estamos jugando, estamos conversando y él me hace una pregunta, yo le pregunto, conversamos, jugamos, entiendo, estoy comprendiendo, estoy llevando un diálogo, sigo ese hilo conductor, converso con mi amigo, ¿no? Te dice, ¿no? A través de recursos verbales, no verbales o de acuerdo a la intencionalidad de lo que se quiere comunicar. Esto es infiere o interpreta información del texto oral. O de repente cuando la Miss les dice, por favor, Pablito, ¿tú crees que me puedas ayudar con las loncheras? Sí, Miss. Entonces, cuando Pablito, para que entienda esa indicación que ha tenido que hacer, ha tenido que interpretar esa información del texto oral. Luego, adecúa, organiza y desarrolla el texto oral de forma coherente y cohesionada. A ver, ¿qué dice esta capacidad? Implica que las niñas y niños interactúen con sus pares y adultos manteniendo el hilo conductor de conversación, considerando las normas y modos de cortesía en situaciones reales y de acuerdo a su contexto, ¿no? Por ejemplo, que respete su turno al momento de hablar, ¿no? Que escuche, ¿no? Te dice ahí. Implica que los niños y las niñas interactúen con sus pares y adultos manteniendo el hilo conductor de la conversación y considerando las normas y modos de cortesía en situaciones reales. Por ejemplo, cuando dice espera su turno para hablar, allí. ¿Ok? Ahora, utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Implica que las niñas y los niños conversen sobre temas de su interés, utilizando gestos, movimientos corporales y su tono de voz, ¿no? ¿Qué es utilizar? ¿Qué recursos no verbales y paraverbales? Cuando utiliza gestos, movimientos corporales o tono de voz, ¿ok? Luego, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. Implica que las niñas y los niños interactúen con los adultos y sus pares, escuchando y hablando activamente en situaciones cotidianas. Hablando y escuchando activamente en situaciones cotidianas. ¿Ok? Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. Implica que las niñas y los niños emitan opiniones de acuerdo a la información recibida del adulto o sus pares en diferentes contextos, en determinados contextos. ¿Ok? Entonces acá tenemos ya las 6 capacidades de la competencia. Ya la entiendo, ya digo, wow, son 6 capacidades que tiene esta competencia. ¿Cómo yo lo observo en mi programa curricular? ¿Qué es lo que me dice el estándar y sus desempeños? ¿No? ¿Tengo que hacer el análisis para formular mi criterio? Sí. ¿Cuáles son esos desempeños? ¿En qué momento puedo visualizar todo ello? ¿Puedo poner a solo porque un niño es bien conversador o todo el día está conversando? ¿Puedo poner a ese niño? ¿Qué me responden, maestras? ¿Podré colocar a si digo, ay, ese niño todo el día habla? Sí, ya está esta competencia. ¿No puedo calificar de esa manera?
¿Lo podría calificar así? Porque a veces, bueno, no sé si yo les comenté a ustedes que teníamos maestras que colocaban en su evaluación diagnóstica a esta competencia se comunica oralmente en su lengua materna, ¿no? Casi la mayoría de los niños tenía A en esta competencia. Y tú dices, ¿por qué tiene A? ¿No? ¿Por qué tiene A? ¿Ustedes creen que se pueda dar ello? ¿Qué No, opinan? maestra, disculpe, no, porque tiene que No le- cumplirse, tiene que visualizar todas las capacidades, pues. Exactamente, exactamente. No, no se puede dar, no le podemos poner. O quizás hemos estado confundidas o hemos estado en un error porque no conocíamos estas definiciones, ¿no? Entonces, porque sí es una competencia compleja. ¿Es una competencia compleja? Sí, porque tienes que estar tú para poder evaluar muy atenta, muy atenta en tu observación y en tu registro, muy atenta, ¿no? En esta competencia y en qué momento lo voy a ver. ¿Se puede dar en una asamblea? Sí, se puede dar en una asamblea. ¿Se puede dar en el momento de la hora del juego libre, en la lonchera, en todos los momentos? Sí, se puede dar. ¿Podría yo tener alguna estrategia para ello? Porque tiene que tener tiene que interpretar, tiene que inferir, tiene que adecuar, tiene que utilizar recursos no verbales, tiene que interactuar estratégicamente con otros interlocutores, tiene que reflexionar, tiene que opinar, tiene que evaluar ese día. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? No es sencillo. Acá el acompañamiento de la maestra y la observación de la maestra es fundamental. Es fundamental. No es una competencia sencilla, queridas maestras, no lo es, ¿no? Tú tienes que conocer todas estas capacidades para poder formular el criterio también, ¿no? Para poder formular el criterio. ¿Puedo utilizar algunas estrategias, Miss Patty, para ver en qué momento puedo visualizar estas capacidades? Sí, puedes utilizar estrategias, ¿no? O momentos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá, para obtener información del texto oral, ¿no? Narra un cuento breve y realiza preguntas específicas. ¿Qué animal apareció? ¿Dónde estaba el personaje principal? ¿No? Ahí, para poder llegar a un diálogo. E infiere, interpreta la información del texto oral, por ejemplo, ¿no? Acá te dice, implica que los niños comprendan o interpreten una información contenida en un diálogo. ¿No? En un diálogo que comprenda e interprete, por ejemplo, el juego de pistas, ¿no? El juego de pistas, podemos trabajar con ellos, podemos hacer bien, chicos, el día de hoy, miren lo que se ha traído, vamos a jugar. ¿Qué les parece si antes de empezar nuestra mañana vamos a jugar? En asamblea, nada más, porque recuerden que es oralidad, ¿sí? Es el desarrollo de la oralidad. El niño te tiene que saber escuchar y comprender lo que tú estás diciendo. Y si tú vas a narrar un cuento, es que vas a narrar un cuento oral, no es que le vas a mostrar una imagen. ¿Bien? Entonces, podemos utilizar diversas estrategias, sí, como le estoy diciendo, narrar un cuento oral, el juego de pistas que les puedes dar, ¿no? Por ahí hay encontrado, ¿no? El juego de pistas, crear una historia en cadena, el reportero del día, ¿no? Por ejemplo, utiliza recursos no verbales y paraverbales. Tenemos acá otra estrategia que te dice comunícate sin hablar. ¿Cómo nos podemos comunicar sin hablar? ¿Qué recursos utilizarían nuestros niños para que se comuniquen con nosotros sin hablar? En asamblea tú les dices, bien chicos, el día de hoy, ¿qué les parece si todo el día o dentro de un tiempo breve nos vamos a comunicar sin hablar? No podemos hablar, no tenemos voz. ¿De qué manera nos podemos comunicar sin hablar? Entonces el niño te hará gestos, señales, mímicas para que puedan comunicarse sin hablar. Entonces tú vas observándolos, ¿no?
porque yo ya les he dado la indicación. Miren, yo ya les he dado, yo ya les estoy dando la indicación a los chicos. Yo les estoy diciendo, chicos, el día de hoy, ¿qué les parece si jugamos? ¿O cómo podría ser si no tenemos voz? ¿Cómo podríamos comunicarnos si no podemos hablar? Yo estoy conversando con ellos. Obtiene información del texto oral. El niño, ¿qué está haciendo? Está interpretando lo que yo le estoy diciendo. El niño dirá, ay, ¿cómo será? ¿Cómo será hablar así? No, no, no tener voz, dirán entre ellos, ¿no? Adecúa, organiza y desarrolla el texto oral también, porque de repente por ahí uno levantará la mano. Será así, con la mano, con gestos nos podemos comunicar. Ah, con gestos nos podríamos comunicar, chicos, si no tenemos voz. ¿Qué les parece si hacemos eso? Si ¿no es cierto? Se comunicarán a su manera, ellos verán qué dirán, sin voz. Ellos ahí van a interactuar entre sus compañeros. Ahora, por favor, audio, por favor, el audio. ¿Ok? Y por último tenemos el reflexiona y evalúa la forma, el contenido y del texto oral, ¿no? Entonces ahí nosotros eh, vamos también dándonos cuenta de que sí lo podemos hacer con una conversación con los chicos, ¿no? El círculo del diálogo, el juego de preguntas y respuestas, comparando historias, opiniones, ¿no? Que los chicos nos pueden dar. Entonces, ¿existen estrategias para poder trabajarlo? Sí, lo podemos hacer en una asamblea, también lo podemos hacer en una asamblea. Pero para hacer todo esto en una asamblea, ¿qué tengo que hacer? Conocer las capacidades, ¿no? Tenerlo acá muy, muy, muy presente, en cuenta. Luego que tú ya conoces ello, ya sabemos en qué momento lo puedo visualizar, observar en los chicos, nos vamos a dónde? Al programa curricular. Nos vamos a nuestro programa curricular de educación inicial. Entonces nos ponemos ahí nosotras a ver sobre qué cosa nos dice el programa sobre el área de comunicación, ¿no? Y sobre esta competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Leeremos el estándar, qué cosa nos está diciendo el estándar de aprendizaje de se comunica oralmente. Todas estarán ahí con sus programas curriculares. Por favor, todas, todas ahí con sus programas curriculares para poder empezar. Nos vamos a leer el estándar, vamos a leer el de los desempeños, ¿ok? Los desempeños. Entonces acá vamos, ya me había pasado, vamos a ver por acá. Acá, ¿qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo el estándar? Te dice, se comunica oralmente mediante diversos textos, identifica información explícita, realiza inferencias sencillas a partir de esta información e interpreta recursos no verbales y paraverbales de las personas de su entorno. Opina sobre lo que más les gustó del contenido del texto. Miren, hasta este punto, y si tú lees esto de acá, ¿estarán todas las capacidades de la competencia? Te dice, miren, el estándar. Se comunica oralmente mediante diversos tipos de texto. Identifica información explícita. Realiza inferencias sencillas a partir de esa información. Interpreta recursos no verbales y paraverbales. Opina sobre lo que más o menos le gustó del contenido del texto. ¿Encontramos capacidades ahí?
Encontramos todas las capacidades en ese texto pequeñito. ¿Qué opinan? Ahí encontramos, obtiene información del texto oral, infiere, interpreta, adecúa, utiliza recursos, interactúa y reflexiona. ¿Sí? Acá los encontramos. Sí, ¿verdad? Acá. Abajo te dice, se expresa espontáneamente a partir de sus conocimientos previos con el propósito de hablar, con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores conocidos en una situación comunicativa. Desarrolla sus ideas manteniéndose por lo general en el tema. Utiliza un vocabulario de uso frecuente y una pronunciación entendible. Se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio generalmente participa y responden en forma pertinente de lo que dicen. Entonces, acá nosotros vemos las 6 capacidades de la competencia, de la competencia. En 3 años, en 3 años, dice 1, 2, 3, 4 y 5, en 3 años. ¿Qué te dice? Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de algunas experiencias al interactuar con personas de su entorno familiar. Ajá. Acá. Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de algunas experiencias al interactuar con personas de su entorno, ¿no? Familiar o local. Pero te dice, utiliza palabras de uso frecuente, sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos corporales y diversos volúmenes de voz con la intención de lograr su propósito, informar, pedir, convencer o agradecer. Acá, el niño de 3 años se comunica. ¿De qué manera se comunica? Cuando la maestra te dice, Miss, pero Miss, tengo aula de 3 años, ¿no? Cuando la maestra le dan aula de 3 años, sufren. Tengo 3 años. Ya. Los niños de 3 años no hablan, Miss, no hablan. El niño de 3 años no se expresa. ¿Qué te dice el programa curricular? ¿Qué nos dice el programa curricular? El niño de 3 años puede expresar. ¿Qué te dice? ¿De qué manera el niño de 3 años se puede comunicar? ¿Qué nos dice? A través de llantos, gestos, sonrisas y Así bueno, es, ¿no? El niño de 3 años sí se comunica, ¿no? Te dice miradas, señas, gestos, movimientos corporales. Cuando llora el niño de 3 años, ¿me está comunicando algo, no? Entonces, sí se comunica. Sí puedo observar en el niño esta competencia de 3, sí, sí. Participa en conversaciones o escucha cuentos, leyendas u otros relatos de tradición oral. Formula preguntas sobre lo que le interesa saber o responde a lo que le preguntan. Participa en conversaciones o escucha cuentos, ¿no? Acá recuerden que es narración, es la narración oral, maestras, por favor. No nos vayamos a confundir con la competencia lee. Acá es narración oral. ¿Ok? También el niño de 3 años recupera información explícita de un texto oral, donde menciona el nombre de personas y personajes del cuento pues, que escuchó, sin indicaciones orales, o vuelve a contar con sus propias palabras los sucesos que más le gustaron. Deduce características de personajes, animales y objetos en anécdotas, cuentos y rimas orales. Y por último, comenta lo que le gusta o les disgusta de las personas, personajes o hechos.
Perdón. Entonces vemos que la competencia se comunica es una competencia compleja, ¿cierto? Es una competencia compleja porque nosotros estamos viendo allí qué es lo que tiene que desarrollar el niño. Si lo estamos viendo en 3 años de esta magnitud y complejo, porque tengo que estar muy atenta, ¿no? Muy atenta, escuchando esos diálogos de estos niños, esas conversaciones de los niños, para darme cuenta que el niño está desarrollando la competencia, sino de qué manera o de qué otra manera puedo evaluar, perdón, si no escucho, no estoy prestando atención, cómo evalúan esta competencia, ¿no? En 3 años es complejo y en 4 y en 5 será mucho más complejo todavía, ¿no? Exprese igualmente sus necesidades en 4 años, emociones e intereses y da cuenta con sus experiencias al interactuar con personas de su entorno familiar, escolar o local. Utiliza palabras de uso frecuente, sonrisas, miradas, señas, gestos y movimiento en 4. ¿Y qué te dice en 5? En 5, mucho más compleja. Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus experiencias al interactuar con personas de su entorno familiar, escolar o local. Utiliza palabras de uso frecuente y estratégicamente, miren acá cómo cambia con una palabrita todo el desempeño. Te dice, utiliza, ¿no? De uso frecuente y estratégicamente. ¿En qué momento el niño de 5 años utilizará estratégicamente sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos corporales y diversos volúmenes de voz? ¿En qué momento? ¿En qué momento empleará? Miren lo que dice acá. Y en el de 4 no te dice estratégicamente. El de 4 solamente te dice, expresa sus necesidades, ¿no? Utiliza palabras de uso frecuente, sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos. Pero en el de 5 ya cambia. ¿Por qué emplea esto estratégicamente? ¿Por qué creen, maestras? Que el niño de 5 emplea sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos corporales, pero lo emplea estratégicamente. ¿Por qué? ¿Por qué creen acá? ¿Por qué una palabrita puede cambiar todo el desempeño y todo el sentido del texto? Maestra, pienso que Sí. estratégicamente porque ya o sea, comprende más lo que digamos escuchado, lo analiza mejor y le da un propósito. Ujú, ujú. Perfecto, Entonces Hilda. su comunicación va a ser pues con un propósito, ¿no? De que quiero comunicar un mensaje, quiero que me compren una rifa o quiero que me entiendan lo que estoy explicando, ¿no? Y usa su cuerpo, sus gestos, todo lo que usted indica para poder, digamos, llegar al que le escucha, ¿no? Exactamente, Hilda. Perfecto. Esa es la respuesta, ¿no? Porque, a ver, como ella dice, ¿no? Que está vendiendo sus rifas de su escuela. Emplea una sonrisa, pues son cosas estratégicamente, sonrisas, miradas, señas, con un propósito. Cambio el de 4 todavía no. A ver qué va a pasar con el segundo desempeño, dice. Participa en conversaciones o escucha cuentos, leyendas, adivinanzas y otros relatos de la tradición oral. Formula preguntas sobre lo que le interesa saber o lo que no han comprendido o responde a lo que le preguntan. ¿Qué te dice acá? Acá ya cambia. Miren lo que dice acá. Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, leyendas, rimas y adivinanzas y otros relatos de tradición oral. Espera su turno para hablar. Espera su turno para hablar. En 4 años no, no te dice eso. No, acá cambia. Te dice, espera su turno para hablar. Escucha mientras su interlocutor habla, ¿no? Escucha, pregunta y responde sobre lo que le interesa saber o lo que no ha comprendido con la intención de obtener información.
como es en 5, ¿no? En 5 ya estamos por lograr el estándar. El niño de 5, ya nosotras maestras de 5 años, las maestras de 5 años, ya tienen que ir planificando con su mirada al estándar de aprendizaje, con su mirada al estándar. Quizás en marzo ustedes han evaluado a sus niños con esta mirada de los desempeños de 5, ¿no? Pero ahora en estos momentos yo estoy mirando el estándar. Ahora, acá vemos en participa, en recupera información. Recupera información explícita de un texto oral, menciona algunos hechos, el nombre de las personas y personajes y sigue indicaciones orales o vuelve a contar con sus propias palabras los sucesos que más le gustaron. Recupera información en 5 años también, ¿no? Explícita de un texto oral, menciona algunos hechos y lugares, el nombre de personas y personajes, sigue indicaciones orales o vuelve a contar con sus propias palabras los sucesos que más le gustaron. Parecido, ¿no? El 4 y el de 5. En 4 años, el niño deduce relaciones de causa y efecto, así como las características de personas, personajes, animales y objetos en anécdotas. Cuentos, personajes, animales y objetos en cuentos, leyendas y rimas orales. Acá también, ¿no? Igual, deduce relaciones de causa-efecto, así como características de personas, personajes, animales y objetos en anécdotas, cuentos, leyendas y rimas orales, ¿no? Por ahí vamos, ¿sí? Parecidas. Y por último, el último desempeño, comenta lo que les gusta o les disgusta de personas, personajes, hechos o situaciones de la vida cotidiana a partir de experiencias del contexto en el que se desenvuelve, ¿no? Y acá, de igual manera, comenta lo que les gusta o disgusta de personas, personajes, hechos o situaciones de la vida cotidiana. Acá sí cambia, dando razones sencillas a partir de experiencias y del contexto en el que se desenvuelve. Entonces, ¿tenemos algunos desempeños similares? Sí, lo tenemos, pero también tenemos unas diferencias, ¿no? Por alguna u otra palabra. ¿Bien? Entonces, hemos visto la complejidad que tiene esta competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. Como es compleja, ¿no? Nosotros vamos a sugerirles o vamos a poder visualizar algunos criterios de evaluación para la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna, ¿no? Ustedes saben que tienen que ser esos enunciados que sean observables y medibles, ¿ok? Observables y medibles. Voy a continuar, voy a pasarles. Ustedes tienen la fórmula, ¿verdad? Ustedes tienen la fórmula que hemos podido visualizar el día anterior. Ustedes esa fórmula lo van a utilizar para todos los criterios, ¿no? Va el niño, ¿verdad? Va el niño, va el verbo, el sujeto, que son los niños, va el verbo observable, ¿cierto? El contenido del desempeño va y el contexto significa y ¿qué es lo que tenemos, maestras? ¿Qué es lo que tenemos? El sujeto, el verbo observable, el contenido del desempeño, ¿verdad? Y la situación significativa, ¿ok? Entonces ustedes tienen esa fórmula, combinar verbo observable, contenido del el desempeño y la situación significativa. Nosotros vamos a ver, voy a colocar esto para poder mostrarles. ¿Qué es lo que qué es lo que tenemos que nosotros tener, ¿no? En cuenta. Ahora sí, ya. Esto es un ejemplo, ¿no? Lo que ustedes tienen acá en pantalla, ¿no? Sí lo están visualizando, ¿verdad, maestras? Porque me sale no comparto. Sí, ¿Sí? sí. Ya. Pero que está sin, eh,
puedo decirle, esta de cada capacidad, ¿sí? Todavía no hemos visto ahí los desempeños, de cada capacidad. Por ejemplo, obtiene información del texto oral, te dice, ¿no? Identifica personajes, acciones o lugares a partir de lo que escucha en cuentos, canciones u otros textos orales. Entonces, ¿cómo sería? El niño o la niña, ¿verdad? Identifica personajes, acciones o lugares, ¿no? Ahí estoy hablando ya parte de mi desempeño a partir de lo que escucha en cuentos, canciones o textos orales. Ahí ya está. Ahí ya tenemos toda nuestra formulita. Otro. Infiere e interpreta información del texto oral. Expresa con sus palabras lo que cree que pasará o por qué sucedió algo en el texto oral, basándose en lo que escuchó, ¿no? Acá que nos falta colocar nada más el sujeto, ¿no? Los niños expresan con sus palabras lo que creen que pasará o por qué sucedió algo en el texto oral, basándose en lo que escuchó. Entonces, acá, esto de acá, esta fórmula, siempre les va a ayudar a ustedes a poder redactar su criterio, ¿sí? ¿Va? Eso no se olviden. Sujeto. ¿Qué más? Combinar el verbo observable. ¿Qué más? El contenido del desempeño y la situación significativa, ¿no? La situación significativa, un juego lúdico o, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué? ¿En qué momento? ¿Sí? En la hora del juego libre, ahí ya ustedes lo van completando de acuerdo a su realidad y a su contexto o de la actividad que ustedes están realizando. Pero esa fórmula no se tienen que olvidar. ¿Ok? Luego dice, adecúa y organiza y desarrolla el texto oral de forma coherente y cohesionada. Comunica sus ideas manteniéndose en el tema, usando un orden lógico y conectando ideas básicas. Emplea gestos, movimientos corporales y cambios de voz, entonación, volumen para reforzar lo que quieren comunicar. Participa en conversaciones, ¿no? Cuando hablamos ya de la capacidad, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores, te dice. Participa en conversaciones respetando turnos. Responden a preguntas de forma pertinente durante el diálogo, ¿no? Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. Expresa su opinión sobre lo que escuchó, relacionándolo con sus experiencias. ¿Ok? Acá tenemos criterios de cada uno de los desempeños como ejemplos sugeridos, ¿no? Pero recuerden que estos criterios tienen que ser enunciados que sean observables y medibles, ¿sí? Observable y medible. ¿Tengo que usar la fórmula? Sí. Tienes que usar esta formulita que te va a ayudar a redactar los criterios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esta competencia? Me hizo Ah, una preguntita. sí. Para qué? Porque tengo aula de 3 añitos. O sea, estos criterios también, o sea, las 6 capacidades son sus criterios de evaluación, lo que está a la derecha, ¿no es cierto? También el Ujú. reflexiona y evalúa, también lo tengo que, esa No, capacidad también tengo que no, para 3 años. Ay, ay, porque reflexiona y evalúa no está dentro de sus, a ver, ¿dónde está mi programita? ay. De los desempeños, cuando ustedes vienen, ¿no? Dice ahí Oh, solamente, te dice, comenta lo que les gusta, lo te gustó te gusta del cuento, ¿te gustó el cuento? Sí. ¿Y qué no te gustó? Ah, no me gustó el lobo. Ah, el lobo no te gustó. Punto. Nada más. ay, No, ay, no, él no va a opinar. Él no te va a decir ay. el por qué, Sí, ¿no? pues En todavía cambio, no. claro, en cambio los de 4 y los de 5 sí, ¿no?
El 4 y lo de 5 te da razones. El de 5 te da razones el por qué no le gustó. Pero el de 3 solamente te dice sí, no, nada más, ¿no? Todavía no Ya, me mismo. lleva a ese nivel de opinar, ¿no? De opinar. Ok, Ya, mis, ok. Vamos entonces, continuamos acá, ¿sí? Entonces ya tienen ustedes su fórmula, que no se me vayan a olvidar, por favor, esta fórmula, ¿bien? Entonces, vamos a pasar a la siguiente competencia. La competencia lee diversos tipos de textos escritos, ¿no? O lee diversos tipos de textos en su lengua materna, ¿no? Acá te dice, leer de manera no convencional se refiere a la lectura que realizan las niñas y los niños sin haber adquirido el sistema de escritura alfabética, es decir, quienes leen sin saber leer, ¿no? Acá donde hablamos mucho de estos pictogramas, ¿cierto? La niña tiene una pelota, ¿los niños lo leen? Sí, pero ¿de qué manera lo leen? A través de las imágenes, ¿no? A través de las imágenes. Las niñas y los niños desarrollan la competencia lee diversos tipos de texto en su lengua materna al combinar las siguientes capacidades. Obtiene información del texto escrito, interfiere e interpreta información del texto escrito y reflexiona y evalúa la forma, el contenido del texto escrito. ¿Ok? A ver, creo que ahí hay un error. A ver, a ver. A ver, vamos a ver acá nuestras capacidades de nuestro programita curricular. Voy a compartir. Vamos a leer. 3 capacidades son. Ujú, ujú. Ahí está, ahí estamos, en lee, ¿sí? Obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto escrito y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Pero, ¿qué me dice cada una de estas capacidades? Acá solamente tenemos 3, ¿no? Vamos a ver por acá. A ver, no está. A ver, maestras, un ratito. Es otro PPT. A ver. Creo que acá está. Sus conceptos. ¿No? ¿Eso en qué momento nosotros lo podemos observar? ¿En qué momento nosotros observamos estas capacidades? Cuando nosotros, ¿qué hacemos? Cuando es lee, ¿a qué se refiere cuando es lee? Lee imágenes, lee pictogramas, ¿qué más? ¿Qué más es cuando lee? Sus propios carteles también, ahí también se cumplen. Los propios carteles, muy bien. ¿Qué más? Cuando, ¿qué hace ahí el niño? Cuando, cuando, ¿qué hace? ¿Qué hace con los cuentos? ¿Qué hace con los cuentos? Cuando los mira, cuando dice aquí está este lobo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Cuando los, cuando Cuando, hacen, da sus ¿cuál? hipótesis acerca de lo que va, o sea, lo miran las imágenes y dice el lobo se va a comer a la caperucita cuando da sus suposiciones o sus Ujú, hipótesis, ujú. ¿Cuándo cuando los obtiene confía. información del texto escrito? ¿Cuándo obtiene información del texto escrito? Cuando identifica, ¿qué cosa?
las características cuando, a ver, acá estoy, yo pensaba que estaba compartiendo, pero cuando identifica las características, por ejemplo, de la pasta del cuento, cuando tú le dices, bien chicos, el día de hoy yo les voy a leer, miren lo que les he traído el día de hoy a ustedes y vamos a leer este hermoso cuento. Pero ¿de qué tratará este cuento? ¿Qué me pueden decir? Ay, Miss, ese cuento, ahí hay dos niños. Ah, acá hay dos niños. Ah, acá hay dos niños, sí hay dos niños. Pero, ¿de qué tratará? ¿Qué dirá arriba? Ah, Miss, ahí dice los dos amigos. Ah, ¿el cuento tratará de los dos amigos? ¿Ahí qué estoy diciendo? Ah, ¿el cuento tratará de los dos amigos? ¿Ahí qué estoy haciendo? ¿El niño está? Sí, Miss, ahí dice que va a tratar de los dos amigos porque hay dos niños ahí. Y son amigos y van a jugar. Sí, están jugando con telas. Ah, están jugando con telas. Sí, están jugando con telas, ¿no? Entonces, ¿de qué tratará el cuento? Ah, el cuento va a tratar, y ahí te dice, ¿no? Primero, ¿qué ha hecho el niño? Primero, ¿qué ha hecho el niño? Cuando yo le muestro un cuento o cualquier Observar. imagen, ya ha observado. Pero primero, ¿qué ha hecho? Ha observado y identificando en las imágenes algunas características, Ya. ¿no? Ha descrito que hay. Y Ya. bueno, usted ha hecho preguntas y se va interrogando el texto, ¿no? De qué tratará, Ujú. ¿no? Y el niño supone o da sus hipótesis. Ya, muy bien. Ahí primero, cuando el niño observa, y me dice una amiga más, ay, que está describiendo lo que observa en la pasta, ahí, ¿a qué capacidad se refiere? O- Obtiene, tiene obtiene. información Obtiene información del texto oral, perfecto. del Cuando texto el, escrito. del texto escrito. Cuando el niño, yo le pregunto, chicos, ay, sí, pero trata de dos amigos que juegan con telas. Ay, ¿tratará de dos amigos que juegan con telas? ¿Ustedes creen eso? Sí, porque ahí están mirándose, mire, está jugando con las telas. Ajá. Ahí el niño, ¿qué está diciendo? ¿Está qué? Describiendo lo que Ya. observa. No, pero cuando yo le pregunto, niños, ¿y de qué tratará? Y el niño me dice, Miss, Infiere, infiere, infiere. infiere, infiere, Está ¿verdad? infiriendo, Está claro. infiriendo. Y cuando yo le comienzo a contar, ¿no? Había una vez dos amigos que se fueron al campo y encontraron unas telas, pero esas telas eran muy, muy, muy largas. Como eran tan largas y ellos eran tan pequeñitos, no sabían qué hacer ni con quién jugar, porque eran tan largas. ¿Y qué creen que pasó, chicos? ¿Con quién se habrán encontrado para que los ayuden a jugar? ¿El niño qué está haciendo? Ahí sigo, Nuevamente va a inferir. inferir y me está diciendo de qué va a tratar, ¿no? De nuevo va a inferir. Y yo comienzo a hablarle todo el cuento, ¿no? Les voy contando. Grave error de la maestra cuando agarra un cuento, ¿no? Por ejemplo, a través y al derecho. Todo mi libro. Lo conozco. Yo, maestra, no voy a hacer esto. Chicos, acá qué dirá, miren, acá hay dos niños jugando con tela. Miren, acá está. ¿De qué creen que tratará el cuento? Y yo comienzo a mirar. Eso es una falta de respeto al niño. Tú comienzas a mirar porque ni siquiera conoces, ¿no? Pero yo tengo que leerlo primero, conocerlo bien. Yo no voy a leer un cuento así, ¿no? Yo no voy a leer un cuento, les muestro a los chicos y voy leyendo así. Y acá dice que Caperucita encontró al lobo y leo así. ¿Estará correcto la manera correcta de leerles un cuento con imágenes? No, yo tengo que conocer. Y si no lo conozco el cuento, colocaré atrás, pues, estos papelitos, los colocaré atrás y los pegaré para que me guíe a mí.
Pero yo no puedo hacer esto de leerles el cuento a los chicos y mirando lo que dicen las letritas abajo, ¿no? No, 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 yo no puedo hacer eso, porque si no, ¿dónde me voy a dar cuenta también que el niño me va a decir qué tratará, de qué continuará, cuáles son las características, va a opinar si le gustó o no le gustó, ¿no? ¿En qué momento? Entonces, ustedes a aprender a leer un cuento, ¿no? Y Miki, si una fuera, pregunta, antes sí, que pase, antes que pase. ¿Es correcto, por ejemplo, que la maestra vaya señalando el texto, por ejemplo, si las imágenes obviamente que los niños lo van leyendo, pero cuando la maestra cuenta el cuento, es correcto que en la parte del texto la maestra vaya señalando, por ejemplo, había una vez, o sea, no deletreando, sino leyendo el texto, ¿no? Había una vez, ¿es correcto señalar o no? Solamente leerlo así ya puedes de lo que leerlo y si fuera ya 5 años, tú podrían señalar, ¿no? Pero lógicamente no va a ser un cuento pues de este tamaño, ¿no? Tendría que ser un cuento grande, ¿no? De realmente significativo para que el niño pueda darse cuenta, ¿no? Y el niño te pregunte, mí sí. Y el niño, por sí solo, va a razonar y va a decir, ay, la misa está leyendo un cuento. ¿Qué dirá? Yo para poder saber leer, contar un cuento, tengo que aprender a leer. ¿Qué dirá en esas palabras? Se dirá él en su cabecita, ¿no? ¿Qué conflictos cognitivos generaremos en él mientras tú estás leyendo el cuento y mostrándoles, ¿no? Había una vez en un bosque muy, muy, pero muy lejano, ¿no? Ya comienzas, es toda una técnica, es toda una aventura el ser cuentacuentos, ¿no? No todas las maestras podremos hacerlo, porque el contacuentos tiene que tener esa habilidad para poder hacer las voces de los personajes, ¿no? Nosotras lo hacemos, sí, como maestras de inicial lo hacemos y le damos entonación y le damos énfasis a la lectura del cuento, ¿no? Y así todos los chicos están involucrados en poder leer el cuento junto conmigo, ¿no? Entonces, ¿puedo hacerlo? Sí, puedes hacerlo, ¿no? Pero no esto. Había una vez, y hay maestras que lo leen, porque yo he visto clases modelos para nombramiento, olvídense, así la maestra leía, ¿no? Y los niños ahí. Y no puedo hacer eso, ¿no? No puedo hacer eso. Entonces, obtiene información del texto escrito cuando el niño me va a identificar las características ¿no? De la pasta o de cualquier otra lectura, de las características de una infografía, de un cartel, de pictogramas, de todo lo que imagen, ¿no? Todo lo que le pueda mostrar al niño. Eso obtiene información del texto escrito. Infiere, interpreta, porque él te va a decir, dice ahí, dice de qué tratará. Yo creo, ahí Miss dice leche Gloria. ¿Estás seguro que dice leche Gloria? No. Sí, Miss, ahí dice leche Gloria, porque mi mamá lo compra todos los días en el mercado. Yo cuando lo acompaño pide, deme una leche Gloria. Y ahora los tarritos de leche Gloria, ¿no? No sé si ustedes ya los han visto, no dicen leche Gloria, dicen amor. Por el mes de mamá han salido tarros de leche Gloria que dicen amor. Entonces, si tú le muestras a un niño, el niño te va a decir leche Gloria, te va a decir, ¿tú estás seguro que dice leche Gloria? Y otro niño te dirá, no, Miss, ahí dice A de Ana, ahí está porque ahí está la A de mi nombre. Entonces, ahí lo llevas a inferir, interpretar de lo que esté diciendo. ¿Ok? Entonces, hay todo un proceso de hacer una lectura de un cuento y de trabajar estas situaciones comunicativas, ¿no? Y de poder trabajarlas. Por ejemplo, hay un video que yo los voy a recomendar. Yo creo que no sé si habrá maestras que han estado conmigo en un taller que hemos hablado de ello acá del señor Mauricio, pero hay un video eh, sobre situaciones significativas y cómo es esta maestra que lee el cuento. ¿Sí? Si me permiten, yo lo voy a pasar para que ustedes no se queden con ninguna duda, ¿sí? Y puedan observarlo, ¿ok? Eh,
Ahí lo tenemos. ¿Sí lo pueden apreciar? ¿Lo pueden ver, maestras? Ahí. Sí sale la pantalla, sí sale la... Si sale, ya, observen este video. La maestra va a contar, va a hacer todo el proceso comunicativo. Todo el proceso. A ver, miremos. Hoy vamos a hacer una actividad muy especial con este libro que se llama La Selva Loca. ¿Ok? Hoy lo vamos a leer de una forma diferente porque vamos a aplicar unas estrategias de comprensión. Vamos a activar nuestros conocimientos previos, vamos a hacer predicciones. Luego, cuando vamos leyendo el cuento, vamos a retomar esas predicciones, vamos a generar preguntas y vamos a visualizar las ideas en nuestra mente. Al final vamos a hacer algo muy bonito, vamos a trabajar en las mesas con unos carteles especiales, vamos a hacer un resumen y vamos a pensar en lo más importante que pasó en el cuento. ¿Qué sabemos nosotros de la selva? Vamos a activar nuestros conocimientos previos sobre la selva, levantando la mano. ¿Qué saben ustedes de la selva? Vamos a ver. Leones. Que hay leones en la selva. Miren, aquí yo tengo este cartel especial, esta tabla se llama SQA y aquí dice lo que sé, lo que ya ustedes saben, ¿Qué sabemos de la selva? Que hay leones en la selva, hay leones. ¿Qué les gustaría saber y aprender de la selva? ¿Qué les gustaría aprender? Tigres. ¿Te gustaría aprender sobre los tigres? ¿Sí? Ok, entonces vamos a poner aquí aprender sobre los tigres. Vamos a hacer predicciones sobre este cuento. Hacer una predicción es tratar de adivinar de qué se va a tratar este cuento. Viendo la portada podemos tratar de adivinar. Las predicciones pueden ser correctas o incorrectas, eso no importa. ¿Alguien quiere tratar de hacer una predicción de por qué ese mono está feliz? Porque tiene un montón de amigos. Porque tiene un montón de amigos. Muy bien, excelente predicción. La Selva Loca, escrito por Tracy y Andrew Rogers. Esos son los autores, las personas que escribieron el cuento. Y dice así: era un día soleado en la selva y era el turno de Mono de lavar la ropa. ¿Y por qué lo lavan en un puente? Recogió todos los trajes de sus amigos y los llevó a la laguna. Frederick tiene una pregunta en este momento. Dice, ¿por qué lava los trajes en un puente? ¿Será en un puente o será en un río, Frederick? ¿Qué crees? En un río. ¿Y por qué lavará los trajes en un río? ¿A dónde se lava la ropa? En el agua. Lavó y fregó los trajes sucios y luego los colgó a secar al sol. Luego fue a entregárselos a sus amigos. ¡Ah! Nuestra predicción es correcta. Mono tiene amigos. Los otros animales eran sus amigos. Muy bien. Vamos a ver, vamos a hacer una pausa en este momento. ¿Por qué creen que Mono estaba lavando los trajes? Vamos a generar esa pregunta. ¿Cuándo lavamos los trajes? Cuando los trajes están, ¿qué? ¡Sucios! Están sucios. ¿Será que los trajes estaban sucios y por eso había que lavarlos? Sí. ¡Oh! ¡Este no es mi traje!, chascó Cocodrilo y se fue a saltos a buscar a Mono. ¡Stompas! Dos animales confundidos en busca de Mono. ¡Ah! Vamos a hacer una pausa en este momento. Vamos a imaginarnos a esos animales, visualicemos en nuestra cabeza, cierren sus ojitos. Imagínense en su mente, vamos a visualizar a Tigre vestido ¿de qué? ¿De qué estaba vestido Tigre? ¡De un pájaro! ¡Sí! Imagínenselos. ¿Cómo se verán? ¿Se verán bien o se verán un poquillo como ridículos? Como ridículos, ¿verdad? Muy bien, abran los ojos. ¿Se lo imaginaron en su mente? Muy bien. Eso se llama visualizar ideas. 6 animales confundidos venían por la selva.
¿Qué irá a decir mono? Lo lamento. Muy bien. ¿Será que va a pedir disculpas? Sí. Vamos a ver si pide perdón este mono. Mono no paraba de reírse y pronto todos comenzaron a reírse. Déjenme arreglarlo, dijo Mono. Yo voy a clasificar los trajes. Mucho mejor, exclamaron los animales. Gracias por lavar nuestros trajes, Mono, pero la próxima vez los lavaremos nosotros. ¿Qué aprendieron sobre los animales de la selva? ¿Qué más? ¿Qué aprendieron de los animales? ¿Sí? Que el mono tenía amigos. Muy bien, entonces, ¿qué aprendimos? Que los animales de la selva, los animales pueden ser amigos. ¿Quién estaba primero en el cuento? Estaba Mono. ¿A dónde estaba? En la laguna, lavando los trajes de los animales. Y empezó a repartir uno por uno. Pero se equivocó con todos los trajes. Fueron todos a ver a Mono. Primero estaban enojados, pero ¿qué pasó al final? Estaban divirtiéndose y ellos le dijeron que mejor la próxima vez ellos se encargaban de sus propios trajes, de lavar sus propios trajes. Excelente. Van a escoger un personaje del cuento. Un personaje. ¿Quién es un personaje? Uno de los animales que sale del cuento. Escogemos uno. Aquí lo dibujamos. Luego vamos a pensar qué hace ese personaje en el cuento. ¿Qué hace? Y por último vamos a pensar en qué me parezco yo a ese personaje. Vamos a trabajar juntos en grupo. Entonces, en este momento yo les voy a pedir que se vayan a sentar a sus mesitas, por favor. Cada uno se va a sentar a sus mesitas. Vamos a pensar entonces en cuál animal queremos escoger en este grupo. Vamos a ver, tenemos que ponernos de acuerdo. Dibújate a mono ahí, hace un mono. Excelente. Ahora vamos a escribir aquí mono. La de Magdalena. Muy bien, la de María Elena. Es así, una M. Mamá. Ahora, ¿a quién le gustaría hacer un dibujo de la selva? A donde estaba Mono. Vamos a ver, ¿a quién le gustaría? Todos hagan un pedacito, ¿está bien? ¿Sí? ¿Qué hace Mono en el cuento, chicos? ¿Qué hace Mono en el cuento? ¿Qué hace? Muy bien. ¿Te gustaría hacer un dibujo sobre cómo te pareces a Mono? Que te subís hasta lo más arriba de los árboles, ¿sí? Muy bien, excelente. Te los felicito, trabajaron muy bien, excelente. Listo, maestras. En este pequeñito video, nosotros hemos podido visualizar. ¿Qué hemos podido visualizar? A ver, hemos podido visualizar. ¿Qué hemos podido visualizar? Si estamos hablando del área de comunicación, ¿qué hemos podido visualizar? ¿Qué competencias hemos podido visualizar en ese cuento, en esa estrategia de la maestra? Que han inferido, han interpretado. Bueno, la maestra ha sido bien didáctica ahí y sobre todo ha utilizado recursos verbales, ¿no? Tonos de voz diferentes y sobre todo les ha hecho ¿cómo se llama? Que se imagine, o sea, en su mente, o sea, que eso lo que nos falta. A veces leemos el cuento, las maestras, y no utilizamos estrategias para que el niño pueda recrear, ¿no? A través de esas escenas o del cuento que les estamos narrando, no permitimos esa parte, ¿no? Y me parece muy, muy importante e interesante lo que acabo de ver en el video. Ojalá que nos pueda compartir el enlace o ese videíto. Sí, les voy a compartir. ¿Qué más me podrían hacer ver?
Ahí, muy bien, gracias, maestra Elna. A ver, ¿qué más? Hemos podido ver en ese video que se encuentran todas las competencias del área de comunicación. Sí, sí se encuentran todas las competencias, porque dice la primera se comunica. Tanto la Ujú, docente participa como los niños también comunican, hacen sus ideas, qué es lo que se están imaginando. Ahora también dice, crea, al dibujar el niño está creando mediante el dibujo o también mediante su mente, está usando la competencia de crear. Lee, está utilizando el lee en cuanto la docente está leyéndoles la lectura, mostrándoles ahí ujú. las imágenes. Y escribe, cuando la docente dice que van a dibujar, que pongan el nombre, dice mono de María, como es, entonces, socializa, ¿no? Las sílabas, como suena al comienzo. O sea, las competencias están enlazadas solamente en esa actividad. Si es Glendy, hemos visto que ahí estamos las competencias que están enlazadas en esa actividad. Sí, ¿no? Pero vamos a ver cuáles sí y cuáles no. Por ejemplo, en la competencia se comunica, vemos cuando la maestra, al iniciar nada más, ella les da un mensaje oral, ¿no? Le dice, chicos, el día de hoy el niño está interpretando, está infiriendo, uy, un texto oral. Después ella hace sus pausas. Cuando ella hace sus pausas, al momento de leer el cuento, y ella les dice a los chicos, vamos a hacer una pausa, y cierra el libro, ¿no? El cuento. Imagínense, les dice, ¿estamos con Se Comunica? Sí, ¿no? Estamos en lee cuando la maestra lee pues el cuento, ¿no? Comienza a leer el cuento, les va haciendo muchas preguntas, ¿no? Miren, durante una lectura del cuento la maestra les ha hecho infinidad de preguntas a los chicos, ¿no? Para promover la creatividad y el pensamiento crítico, el razonamiento en los chicos, ¿no? El pensamiento complejo que hablamos mucho, que se imaginen, ¿ok? Luego, la maestra se dice, bien chicos, ahora vamos a trabajar en grupo, vamos a hacer esto. Ahí de nuevo está la competencia, se comunica, porque el niño está interpretando un mensaje oral. ¿Ok? Luego, se sientan todos en grupo y la maestra les comienza a hacer preguntas. ¿Y qué hace la maestra? ¿El niño escribe o la maestra escribe? En la competencia escribe, nosotros tenemos una estrategia, que es la estrategia, ¿no? Que el niño dicta y la maestra escribe. ¿Eso han hecho? Sí, ¿verdad? La maestra escribe las respuestas de los niños. Comienza a escribir la maestra las respuestas. A ver, por favor, audios. Habrá la competencia, ¿no? Ahora, cuando analicemos la competencia crea, lo tenemos ahí, por favor, el audio de la maestra Nancy, el audio de la maestra Nancy. Ok. Nosotros podemos ver ahí la competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos. ¿Podemos ver o no podemos ver? Sí, sí se visualiza. Sí se visualiza. Ok, vamos a dejarlo ahí. Sí se visualiza. Ok. Entonces, miren la manera como nosotros a través de una simple estrategia podemos combinar, ¿no? Bueno, observamos, mejor dicho, esa es la palabra correcta, observamos las capacidades, las competencias comunicativas, ¿no? Yo se los voy a pasar este enlace, este video, para que ustedes puedan volver a ver en casa y volver a analizar y realizar estas estrategias en el aula. ¿Cómo lo lleva al niño, pues, a pensar, a razonar? Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Me he dado unos minutos para poder compartir con ustedes este video y que me ha parecido muy importante porque nos lleva, pues, a hacer a nosotras una meditación o a pensar qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos nosotros trabajando y de qué manera nosotros lo estamos visualizando en las aulas? Es una competencia muy interesante.
pero también solamente tiene sus 3 capacidades y yo les pregunto. En la competencia lee, ¿no? Tenemos obtiene, infiere y reflexiona. Su estándar de aprendizaje te dice, lee diversos tipos de textos que tratan temas reales o imaginarios que les son cotidianos, en los que predominan palabras conocidas y que se acompañan con ilustraciones. Por ejemplo, construye hipótesis o predicciones sobre la información contenida en los textos y demuestra comprensión de las ilustraciones y de algunos símbolos escritos que transmiten información. Expresa sus gustos y preferencias en relación a los textos leídos a partir de su propia experiencia. Utiliza algunas convenciones básicas de los textos escritos. Bien, en 3 años tenemos 3 desempeños, de igual manera en 4 y en 5. Estos desempeños lo podemos nosotras observar en una sola actividad o cómo planificamos esta competencia. ¿Ustedes planifican la competencia lee desempeño por desempeño o podemos planificar, ¿no?, todos los 3 desempeños de cada edad, porque cada edad tiene sus 3 desempeños, nada más? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo nosotros podemos evaluar ello? ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos desempeño por desempeño? ¿O los 3 los podemos visualizar en una actividad? Los 3 se puede visualizar en una actividad. Los 3. Exactamente, ¿verdad? Nosotros en esta competencia, nosotros lo visualizamos en una sola actividad y por ende es un solo criterio, ¿no? Porque te dice acá, un desempeño dice, identifica características de personas, personajes, animales, objetos a partir de lo que observa en las ilustraciones cuando explora cuentos, etiquetas, carteles que se presentan en variados soportes. Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo terminará el texto a partir de las ilustraciones o imágenes que observa. Y por último te dice, comenta las emociones que le generó el texto leído a partir de intereses y experiencias. En 5 años, ya no te dice que comenta, en 5 años te dice opina, da razones sobre algún aspecto del texto leído a partir de sus intereses y experiencias, ¿no? Opina. Me gustó o no me gustó porque esto, porque la niña sí, porque el animalito se perdió y a mí no me pareció que se perdiera. El niño ya va a opinar en 5, ¿no? Pero de igual manera, vemos ahí, dice de qué tratará, cómo continuará, cómo terminará el texto a partir de algunos indicios, ¿no? Como el título. Acá también identifica, acá en 4, identifica características de personas, personajes, animales, igual te dice de cómo tratará, miren, y acá comenta, ¿no? ¿Dónde es lo único que cambia? En 5 años, porque en 5 años ya te dice opina, nada más. Miss, ahí también en esta capacidad para 3 años, en la En competencia 3 años te dice reflexiono, solamente comenta, sí, comenta, te dice. El claro, niño ya no hay comenta. reflexión, ¿no? Y No, no, evalúa no, la no, forma. no, Ya pero no se no, considera no, 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 actividad. no, 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 Ok. perdón. Sí, están acá en 3 años, sí, pero en 3 Ya. años la capacidad reflexiona está en que el niño te va a comentar las emociones que le generó. Ya, Miss. Sí, me gustó, el lobo me dio miedo, ya te puede decir, ¿sí? Ok. Ya, Miss, gracias. Pero acá sí, como nosotros vemos, maestras, sí las vemos en una sola actividad, ¿no? Vemos en una sola actividad, ¿ok? Entonces, ¿sí lo podemos visualizar? Sí, ¿no? Porque nosotros un día no vayamos a decir, ya, hoy día solamente leo el cuento a los chicos,
Mañana les pregunto de qué tratará y pasado que me comenten si les gustó o no. Yo no puedo acá planificar por desempeño. Es imposible, ¿verdad? No puedo. Si nosotros cuando leemos un cuento realizamos todo lo que está acá con los niños, ¿no? Todo lo que está ahí con los niños lo realizamos. Entonces, no puedo separar, ¿ok? No puedo separar. Bien, pero en este video también hemos visto otra competencia que es la de escribe, ¿cierto? Y por allí algunas maestras me decían que también se visualizaba la competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos, ¿no? Que forma parte, está dentro del área de comunicación, ¿verdad? Tenemos dentro del área de comunicación la competencia crea. A ver, entonces decimos, pero ¿por qué esta competencia está dentro de, desde los lenguajes artísticos del área de comunicación? Bueno, vamos a verlo acá. No, recuerden que para toda criterio, utilizar nuestra fórmula. La fórmula. Nosotros tenemos acá, crea proyectos desde los lenguajes artísticos, que es otra competencia del área de comunicación. Nosotros tenemos en esta competencia, si te habla de los lenguajes artísticos, ¿de qué lenguajes te está hablando? ¿Para qué es exactamente esta competencia? ¿Dónde? Cuando realizamos los talleres, ¿verdad? Porque esta competencia nace desde la pedagogía de Loris Malaguzzi y el poema de los 100 lenguajes del niño, ¿no? 100 lenguajes, 100 maneras de expresar, dice el poema, ¿no? Entonces, tiene su esencia teórica y pedagógica desde la mirada de Loris Malaguzzi, que te habla desde los lenguajes del arte, ¿no? Entonces, esta competencia exclusivamente para trabajarla los talleres te habla del lenguaje dramático, del lenguaje de la danza, del lenguaje musical y del lenguaje gráfico plástico. Y si te habla del lenguaje dramático, es el modo de expresión cuyo principal elemento es el cuerpo y la acción, ¿no? Si se vale de gestos, movimientos y generalmente palabras para contar algo. Tiene un argumento, personajes, presenta una secuencia de acciones y se da en un determinado lugar. El lenguaje de la danza es el lenguaje expresivo que se vale de movimientos corporales cargados de emoción para expresar y comunicar, generalmente acompañado de una música. El cuerpo dibuja en el espacio al moverse en diversos niveles y direcciones. El lenguaje musical es la combinación intencional de los distintos sonidos que se pueden producir al ser humano, distribuidos en el tiempo cuando alguien canta. Están combinando con cada sílaba la vibración de la voz para entonar algo, ¿no? Es importante ir comprendiendo la música como un sistema de combinaciones sonoras que pueden expresar alguna emoción o alguna idea. Y el lenguaje gráfico plástico es aquel que se vale de materiales que pueden ser transformados en los que pueden dejar una huella o registro visual con ayuda de alguna de herramientas. Para esta acción se utilizan las manos y el resultado se percibe fundamentalmente con la vista, aunque generalmente también con el tacto. Entonces, esta competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos, es netamente para hablar de los lenguajes del arte, de la dramatización, música, la gráfico-plástica. Si hablo de gráfico plástico, no hablo de técnicas gráfico-plásticas que voy a enseñar. No te dice eso. Cuando uno analiza los talleres y analiza, crea proyectos de los lenguajes artísticos, maestras, por favor. Nada que voy a hacer una técnica. Ay, me toca taller gráfico-plástica, técnica del embolillado. Ay, me toca taller de gráfico plástico, les doy a dar para que rasguen papel y peguen en un dibujo. No.
Ay, me toca taller de danza. Uy, voy a prepararlos a los niños para la actuación del Día de la Madre. No es así. No. Acá va a venir el profesor de danza y les va a enseñar. Justo en mi taller de danza. Viene el profesor de danza y que les enseñe todos los pasos para que mi actuación salga bonita, linda, mi actuación del Día de la Madre. Y tampoco dice actuación del Día de la Madre, ¿no? Porque si ustedes leen la guía de orientaciones, ahí te dice nada de actuaciones, ¿no? Ver qué otras maneras o qué distintas maneras que podemos celebrar. Entonces, allí tú te vas a dar cuenta, ¿y por qué estoy tocando esta competencia antes de escribe? Porque es importante que ustedes la conozcan y a veces podemos estar, no entenderla bien y yo he revisado muchísimas planificaciones que siempre está crea proyectos y luego les voy a decir por qué, ¿no? Y esta competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos tiene tres capacidades. Tres capacidades. Explora, ¿no? Experimenta los lenguajes del arte, te dice. Aplica procesos creativos y socializa sus procesos proyectos. Te dice los lenguajes del arte. ¿Cuáles son esos lenguajes del arte que te proponen? El dramático, la danza, el musical y el gráfico plástico. Pero ¿qué te dice cada una de estas capacidades de esta competencia? ¿Qué te dice? Explora y experimenta los lenguajes del arte. Implica que las niñas y los niños exploren y experimenten con diferentes materiales para descubrir las diferentes manifestaciones de arte. Aplica procesos creativos. Implica que los niños y las niñas exploren diferentes materiales de su entorno para realizar sus propias producciones de acuerdo a su interés. Y socializa sus procesos y proyectos, implica que las niñas y los niños compartan de manera espontánea sus producciones con las y los adultos o pares en situaciones cotidianas. Tenemos tres capacidades muy claritas, ¿no? ¿Van juntas en una actividad? Sí. ¿Las puedo visualizar en una actividad? Sí. ¿No? Acá voy. Cuando la maestra, ¿no? crea proyectos, cuando la maestra dice, Miss, ¿y por qué has puesto a crear proyectos en tu actividad el día de hoy? Porque van a dibujar. Al final de mi desarrollo de mi actividad, dice, dibuja lo que observó. Ah, dibuja lo que observó. ¿Y por qué lo estás relacionando con crear proyectos? Miss, porque va a dibujar. Y crear proyectos es dibuja. Ujú. ¿Y cómo vas a evaluar esta competencia en el dibujo del niño? Es que va a dibujar, Miss. Voy a ver su dibujo y de ahí lo va a mostrar cómo ha dibujado. Ah, ¿y qué les estás dando para que los chicos dibujen, maestra? Su lápiz o un plumón, lo que con ellos quieran. Ajá, muy bien, maestra. Le pregunto, porque yo cuando voy a monitorear les pregunto. No. Dígame, maestra, vamos a las capacidades. ¿Dónde está que el niño ha explorado los diversos materiales y experimentado? ¿Dónde? ¿Dónde explora los diferentes materiales? Si tú me dices que el niño va a dibujar lo que observó, ¿qué le has brindado al niño? ¿Qué tipo de materiales has brindado al niño para que el niño pueda expresar a través del arte lo que observó? No, a mí solamente le he dado su lápiz. Como ahí dice crea proyectos, yo lo relaciono con dibuja. Ajá. ¿Dónde el niño está aplicando su proceso creativo con los materiales que le has dado? Porque te dice que el niño explore diversos materiales. Ahí la maestra ya no me tiene nada que decir. Me dice, Miss, tiene razón. No es crea proyectos cuando yo digo dibuja, porque el crea proyectos está, ¿para qué? Los lenguajes del arte, del arte.
El dramático, la danza, el musical, el gráfico plástico. Yo no puedo poner a un dibujo, a un, o cuando están haciendo las tarjetitas del Día de la Madre, me supongo que ya estarán haciendo, ¿no? Y todos los niños hacen la misma tarjeta. Y tú le das cortadito ya todos las cositas que tiene esta tarjeta, ¿no? Y el niño pega. Y al frente de tu pizarra le pegas el modelo. Y ahí dices, están haciendo crea proyectos. ¿Y qué crea proyectos están haciendo? Su regalo del Día de la Madre, se están haciendo su tarjeta. Ah, están haciendo su tarjeta. Sí, le dice. Ah, están haciendo su tarjeta. Y están creando su tarjeta con los materiales que tú les habrás puesto ahí para que exploren, diversas cartulinas, papeles. No, lo he visto en el TikTok, lo he bajado, lo he impreso y lo he pegado ahí al frente de la pizarra. Están creando. Grave error. Gravísimo, gravísimo error. Miss, entonces eso ¿Ya? sería que él crea proyectos para talleres, ¿no? Porque ahí ellos, o así una actividad de aprendizaje. Porque si dice se tiene que explorar los diversos materiales, Te en los dice. talleres sí le damos los diversos materiales, ellos eligen cómo quieren que sea su producción, hacen rayas, hacen puntos con sus dedos, si es con témpera, ¿no? O sea, ellos eligen los materiales que están ahí en el espacio, ¿no? De ese sector. Entonces sería para talleres, él crea proyectos, o se puede hacer en una actividad de aprendizaje con todas las capacidades, que se visualicen las capacidades. Si tú lo haces en una actividad de aprendizaje para que visualicen las capacidades, sí, donde yo pueda visualizar las capacidades, sí, porque esto está específicamente, te habla de lenguajes artísticos y te habla clarísimo, clarísimo el estándar. Te dice, crea proyectos artísticos al experimentar y manipular libremente diversos medios y materiales para descubrir sus propiedades expresivas libremente. Para esto, tenemos la mesa de exploración, la mesa de provocación de materiales. No es en un sector, no es en un sector de arte que vaya. No, 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 eso no te habla. No te habla eso. No te Ay, ay, habla. ay. Te habla que tú de repente el día de hoy vas a trabajar, sí, porque están haciendo su unidad del Día de la Madre, porque no es un proyecto, eso también quiero aclararlo. Estoy haciendo mi proyecto el Día de la Madre, falso. Dime, ¿cuál es su interés del niño sobre la mamá? ¿Te ha hablado de la mamá? Algo. No, pero este Día de la Madre siempre es ese proyecto. No, es una unidad, de repente la que tú estás haciendo, pero no un proyecto. Entonces, nos vamos a esta competencia que a veces la están usando mal. La están usando mal. Porque acá el niño va a experimentar, va a manipular todo lo que le pongas, ¿no? Ah, yo quiero hacer la tarjetita de mi mamá. Así le salga como le salga, pero es del niño. No es que tú quieras quedar bien en toda tu escuela haciendo la tarjeta más bonita. De eso no es. Es que el niño lo que siente, lo que ama, lo que expresa, le entregue a su mamá, ¿no? Así sea su dibujo o su garabato, es su mamá, ¿no? Y luego te dice, crea proyectos al experimentar y manipular. Tienes que darle diversos materiales. Te dice, explora los elementos básicos del lenguaje del arte. Explora, como el sonido, colores y movimiento. Explora sus ideas imaginativas que construye a partir de sus vivencias y las transforma en algo nuevo mediante el juego simbólico, mediante el dibujo, la pintura, la construcción, la música, el movimiento creativo. Luego te dice, comparte espontáneamente sus experiencias y creaciones. ¿De qué manera yo le estoy dando todo esto al niño? ¿De qué manera? Tengo que brindarle los materiales, ¿no? Yo no hago técnicas gráfico-plásticas. Eso no se hace, maestras, por favor. No pongan taller de arte, taller de gráfico-plástica y ponen técnica del embolillado, técnica del puntillismo, técnica del rasgado, técnica. No, de eso no trata, porque las capacidades ya te está diciendo, explora y experimenta.
aplica procesos creativos a través de esa exploración y esa experimentación con los materiales que ha escogido. Y luego al final de lo que ha creado, ha socializado. Lo comparten. Miren amigos lo que he hecho, ¿no? Comparten en una asamblea. Entonces, por ahí voy, por ahí va, por favor, esta competencia. Exclusivamente, ¿no? Te habla la competencia de los talleres. Te habla la competencia de que tiene que desarrollar, pues, esa creatividad y esa imaginación, nuestros niños. ¿Ok? Entonces, ahí no podemos estar, ¿no? Cuando nosotros hablamos acá y te dice cómo visualizamos esta competencia, ¿no? A través de estos niños representan algo de su imaginación, te dicen por ahí, ¿no? La competencia. ¿Qué te dice la competencia, ¿no? Acá te está diciendo, ¿no? ¿A través de qué? De la danza, de la producción plástica, la música, la danza, ¿cómo están haciendo ahora? ¿Y qué más te dice? Que todo lo que tú estás enseñando no están destinados a la presentación para un público. No es que yo esté haciendo mi actuación del Día de la Madre y enseñando ahorita una canción y los pasos de una danza todos por igual para presentar en un público. Esto no es. Y le pones, lo haces lamentablemente en tu taller de danza. ¿No? Lamentablemente, porque observamos en planificaciones, revisamos planificaciones y lo colocan. O sea que no debemos hacer. ¿Ok? No. Entonces, acá el niño va a crear, va a imaginar, va a explorar. Déjenlos que sean libres con la música. El niño tiene conocimiento previo. Cuando una maestra quiere hacer un taller de danza, tiene conocimientos previos, los tiene, porque esa música ya lo escuchó, ¿no? De repente una danza, de repente un carnaval, ¿no? Lo vio. El niño te dice, así en el cumpleaños de mi mamá bailaban. Esa música, Miss. De repente le pones ahí música para que ellos se muevan libremente por todo el espacio y el niño comienza a hacer los pasos de un carnaval. Y te dice, Miss, así bailaban en la casa de mi mamá, en su cumpleaños, qué sé yo. O lo vi en el pueblo, no sé, en la plaza del pueblo, no lo sé. Y así bailaban. Y tiene un conocimiento previo porque esa música ya la escuchó. ¿Tú les has enseñado el paso en la danza? No, él solo. ¿No? Porque tiene un conocimiento previo. Y acá te está diciendo, ¿no? Dice, ¿no? Con los lenguajes del arte tiene otro sentido y otros fines. Son parte de su juego. Surgen como una necesidad y no están destinados a la presentación para un público. ¿Ok, maestras? Entonces, ya vamos teniendo claro, ¿no? Dónde podemos visualizar y de qué manera podemos trabajar el CREA proyectos. Por eso se llama CREA proyectos, la competencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esta competencia, maestras? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta de esta competencia CREA proyectos? Cuando trabajamos en algún momento talleres, ¿no? Los talleres, porque cada uno de estos talleres, el lenguaje de la danza, el lenguaje de la dramatización, el lenguaje de gráfico plástico, y en algún momento lo llamábamos artes visuales, tiene su propio proceso, ¿no? Tiene su propio proceso de poder realizarlo, ¿no? Ojalá Tiene que su usted propia pudiera, manera de ojalá que poder. usted pudiera dar en otra oportunidad sobre talleres. Ojalá que lo Podemos tome dar en cuenta, sí, para que, porque tiene sus propios procesos sí, didácticos también, como dice tiene, donde se tienes visualicen sus sus propios capacidades, procesos. ¿no? Sería Así bonito es. y que no sea dirigido, que nosotras las maestras no dirijamos, sino que los mismos niños exploren, ¿no? Los ¿Mm? medios, los materiales para poder realizar esos talleres. Así es ¿no? Por ejemplo, acá nosotros no podemos, ¿cómo evalúan esta competencia? ¿Cómo evalúan esta competencia que era proyectos? Cuando el niño dibuja nada más y pinta, no, no puedo evaluar esta competencia si solamente el niño va a dibujar.
O el niño va a hacer la tarjeta que he puesto al frente y va a copiar tal cual. ¿Cómo evalúo? ¿En qué momento experimentó? ¿En qué momento exploró? ¿En qué momento comenzó a crear, a representar? ¿En qué momento? ¿Cómo evalúo esta competencia? Entonces, me lleva a la reflexión. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a evaluarlo? ¿No? Entonces, no puedo colocar maestras, por favor, no lo hagan cuando dicen, no, es crea porque ahí dice dibuja, dibuja, termina con un dibujo, por eso le pongo crea. No hagan eso. No hagan eso porque no forma parte, no puedo visualizar allí en un dibujo la competencia crea proyectos. En un dibujo que yo lo mande a hacer en una hoja, me refiero a un dibujo que forma parte de mi actividad diaria, en mi actividad final. Ah, ¿en qué has terminado? Maestra, sí, todos los días terminamos con un dibujo, que no sé qué, porque los chicos tienen que representar lo que han hecho en el día. ¿Sí? Eso no sería crear proyecto, ¿ok? Eso no sería crear proyectos. Pero si el niño dibuja con toda una variedad de materiales que tú le has puesto, témperas, acuarelas, crayolas, plumones, colores, tizas, tú le pones una variedad de materiales ahí, pinceles, esponjas, lápiz, todo lo que tú le puedas poner. Y el niño empieza a dibujar, ahí sí sería crear. Ahí sí sería crear. De repente un niño solamente utiliza plumones, el otro niño agarró la acuarela y se puso a dibujar en grande, o la témpera. Entonces, ahí sí sería crear, porque el niño está dibujando, tú le has dado toda la variedad, él ha explorado toda la variedad que tiene ahí y agarró el pincel y comenzó a dibujar. Ahí sí sería crear, ¿no? ¿Por qué? Porque ha explorado primero todos los materiales que les has puesto. Pero a veces también vamos con esa mirada de decir, no, ¿qué le voy a poner témpera a todos? ¿Qué le voy a poner todos los materiales y el niño se ensucia y después quién lo va a limpiar? No me da tiempo y estoy con la hora y no lo hago. Y no lo hago. Porque la maestra piensa en ella primero y no piensa en el niño. ¿No? La maestra piensa en ella, uy, ahora hoy me va a ensuciar todo el salón, va a ser un desastre, después la mamá me va a decir por qué se ensució el polo. Y no, mejor no, evito, no, tanto trabajo y no lo hago. Y no lo dejas a que el niño se exprese. Grave. ¿Cómo vas a querer que el niño sea creativo? ¿Cómo vas a desarrollar en el niño ello? ¿Cómo vas a desarrollar que el niño sea autónomo al momento de decidir qué hacer, cómo, si tú no le permites? Si tú piensas en ti primero, antes que el niño. Entonces, esta competencia es muy bonita, pero siempre y cuando tu maestra le des toda la libertad del mundo al niño para que pueda explorar y experimentar. Si no le das eso, si lo guías, si lo diriges, todo cómo estás evaluando la competencia. No podríamos, ¿cierto? No podríamos. Entonces, acá, en 3 años, te dice explora, representa y muestra y comenta de forma espontánea lo que ha creado, ¿no? Tu creación. Igualmente, lo va a hacer en 4, igualmente lo va a hacer en 5. Dice, en 4, explora por iniciativa propia diversos materiales de acuerdo a sus características y sus necesidades, ¿no? Intereses, ¿no? Descubre los efectos que se producen al combinar un material con otro. Y todavía te da ejemplos. Ejemplo, el taller de música. Una de las niñas elige un par de latas y la golpea entre sí. Luego las golpea con diferentes superficies sobre la mesa, con plumones, con ramitas, ¿no? Están aprendiendo música. Acá, explora diversos materiales en 5 años también, parecido. Descubre los efectos que se producen al combinar un material con otro. La docente les va a narrar un cuento. Buenas noches, gorila Peggy, dice. Y los niños deben representar el cuento. Entonces los niños, uno decide qué hacer, a quién representar, ¿no?
yo soy tal, y ellos mismos hacen sus vestuarios, sus disfraces, y ya está. Entonces hay que darles, que exploren, que experimenten, maestras, justo en esta semana tan importante que nosotros tenemos, que ya a partir de esta semana que viene, el otro fin de semana, ya es el Día de la Madre. Entonces me supongo que todas ustedes están en este proceso, ¿no? De hacer las tarjetas, de repente alguna canción, de repente alguna dramatización con sus chicos, pero déjenlos que ellos decidan qué hacer, no dirijas, no dirijas. Y recuerden lo que dice la guía de orientaciones del 2025. La guía de orientaciones te dice, evita las actuaciones en público. Te lo dice muy claro en la parte final y te explica qué debes hacer. No. Entonces ahí las maestras me supongo que ya sus canastas, todo lo que te dice la guía, ustedes piensen en el niño, no en ustedes. Que la canasta para el sorteo del día de la mamá, que la maestra, no, bien sentada ella adelante porque es mamita y los niños actúan ahí, ahí. No, hemos quitado, con eso estamos quitando toda la esencia de la educación inicial. No. Justo en esta semana estamos en todo ello. Pero ¿de qué otra manera diferente, pensando en nuestros niños, podemos celebrar a mamá? Y hay escuelas, lógicamente, que no están haciendo eso, que también he visto muchas que no están celebrando el Día de la Mamá porque no es significativo para el niño y otras están haciendo el Día de la Familia. Eso va a depender mucho de la mirada de cada escuela. Pero a eso voy, maestra, ¿no? A eso nos vamos a ir pensando sobre esta competencia, ¿ok? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda de esta competencia? ¿Dudas, preguntas que tengan de esta competencia de crear proyectos? ¿Está claro esta competencia? ¿Duda, pregunta? Por favor, maestras, escriban cómo la tengo que visualizar. Bien, entonces ya vamos viendo esa competencia, ¿no? Ya quedó claro. Y tenemos nuestra competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, que es para los chicos de 4 y 5 años, ¿verdad? 4 y 5 años. Ahora, ¿qué te dice esta competencia, escribe diversos tipos de texto? Esta competencia se puede visualizar tanto en entornos virtuales como presenciales. No tenemos unos minutitos y si alcanzamos a terminar. A ver, esta competencia se pueden evidenciar en entornos virtuales como presenciales. En el caso de las niñas y niños del nivel inicial, el desarrollo de la escritura se manifestará en situaciones cotidianas con sus familiares, en los que podrán escribir de manera espontánea de acuerdo con sus características, intereses y necesidades de comunicarse con la otra u otro. Por tanto, es necesario recomendar al adulto que respete los ritmos y el estilo de aprendizaje de sus hijos, considerando las hipótesis de escritura, ¿no? Eso ustedes saben muy bien. Nosotras en nivel inicial no enseñamos ni la A, I, O, U, ni la mame, mi, mu, y no hacemos dictado, y no hacemos planes de escritura, no hacemos trazos, no hacemos nada de eso, ¿no? En el nivel de educación inicial, las niñas y los niños se inician en el aprendizaje de la escritura en su lengua materna desde el momento en que empiezan a plantearse figuras, ¿no? Empiezan a plantearse preguntas, ¿no? Como yo les decía, cuando la maestra nada más está leyendo el cuento y el niño ve que hay letras, el niño ya empieza a plantearse preguntas y empieza a decir, ¿qué dirá ahí? ¿No? Surge el interés por comprender lo que dice ahí. ¿Qué dirá? ¿Qué creen que dirá ahí? Dirá el niño, ¿no? Muestra interés por comprender las letras, por comprender lo que leen, ¿no? ¿Qué dirá ahí? El hito que marca el inicio del proceso de adquisición de la escritura se da cuando los niños diferencian dos formas de representación gráfica, el dibujo y la escritura. En sus escritos empiezan a presentar dos características, la linealidad y la direccionalidad.
A partir de las oportunidades que tengan los niños y niñas de escribir por sí mismos, ellas y ellos, piensan y se plantean ideas en torno a la escritura, las mismas que irán evolucionando, ¿no? De acuerdo a su edad, de acuerdo a su desarrollo natural del niño. Las niñas y los niños organizan, pues, tenemos 4 capacidades. Adecúa el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente y reflexiona y evalúa la forma del contenido y el contexto del texto escrito, ¿no? Tenemos ahí sus capacidades y qué significa cada capacidad de esta competencia. Adecúa el texto a la situación comunicativa implica que las niñas y los niños escriban de acuerdo a su nivel de escritura, teniendo en cuenta el propósito y el destinatario. Escriban de acuerdo a su nivel de escritura, te está diciendo, teniendo en cuenta el propósito, el por qué lo estoy escribiendo y a quién va a ir dirigido, ¿no? De acuerdo a su nivel de escritura. Si su palito, palito, bolita, palito, garabato es su escritura del niño, será su escritura del niño, ¿no? Respetemos su nivel de escritura. Organiza y desarrolla sus ideas de forma coherente y cohesionada. Implica que las niñas y los niños expresen sus ideas de forma coherente a través de dibujos, grafismos, trazos en relación a los mensajes que desean transmitir. Ojo, acá no te está diciendo que le vas a enseñar grafismos y trazos, ¿no? A través de el niño va a poder expresar sus ideas, a través de que de repente me va a hacer líneas, de repente me va a hacer trazos, de repente algún dibujo. Eso es su manera de expresar. No quiere decir que tú le vas a enseñar grafismos y trazos, eso no dice. ¿Ok? Luego te dice, utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. Implica que los niños y las niñas mantengan la linealidad y la direccionalidad de acuerdo a sus posibilidades en los textos que producen. De acuerdo a sus posibilidades. El niño de 3 años no va a el niño de 4, perdón, no va a seguir una línea. No va a saber que va a empezar a escribir de tal a tal punto. No. Pero ¿qué hace la maestra? ¿Qué hace la maestra? La maestra, ¿qué hace? Lo primero que el niño aprende a escribir es su nombre. Pero la maestra le pone el nombre del niño con plumón amarillo. Y el niño delinea el plumón amarillo porque ahí dice Marcos y comienza a escribir. Ana, Ana. Él está, ni sabe lo que dice ahí, pero él está pasando, delineando, porque la maestra le dijo que ahí decía tal cosa y delinea. La maestra dice, le estoy enseñando a escribir. ¿No? Por eso le estoy poniendo el plumón amarillo, para que escriba, para que escriba. Ajá. Y ya cuando el niño, de repente, un niño ya eh, que ya sabe escribir su nombre, la maestra, ¿qué hace? Y le dice, estoy poniéndole el punto rojo. Y le dice, ¿dónde está el punto rojo? Allí escribe tu nombre. Según ella, le está enseñando la linealidad y la direccionalidad. Porque para ella eso es enseñarle al niño la direccionalidad. Y de repente le pone una línea. Encima de la línea tienes que escribir tu nombre, empezando del punto rojo. No te vayas a olvidar. Y tú dices, ay, no, yo sí les enseño la linealidad y la direccionalidad. Le pongo el punto rojo y le pongo la línea. ¿Ya? ¿Y para qué escribes su nombre encima? El plumón amarillo. Ya está. Según tú le estás enseñando, ¿no? Otro error equivocado que comete la maestra. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta? Te pregunto, ¿en qué nivel de escritura se encuentra tu niño? Si haces eso. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta en qué nivel de escritura te encuentra tu niño? Errores grandes que cometemos, sí, cometemos estos errores, porque a veces decimos, no, esto es, yo tengo que enseñarle, y además el papá viene, me reclama que por qué no le he enseñado a leer y escribir, que ya se va a ir a un primer grado, ¿no? Eso es lo que te dicen las maestras.
pero nosotros tenemos que entender cuáles son esas capacidades, cómo el niño combina estas capacidades, de qué manera me voy a dar cuenta en qué nivel de escritura se encuentra. Entonces, acá, y por último tienes, reflexiona y evalúa la forma, el contenido, el contexto del texto escrito. Implica que las niñas y los niños revisen el texto escrito y el contexto en el que se desarrolla para verificar si cumplen con su propósito o están en función de lo que se desea comunicar. ¿Ok? Y una de las estrategias que sí lo dice el programa curricular es que el niño dicte y la maestra escriba. ¿Ok? Es una de las estrategias. Bien, ¿alguna pregunta que tengan, queridas maestras? Porque el día lunes creo que nosotros vamos a continuar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de lo que hemos estado viendo? Por favor, no se olviden, perdón, no se olviden de la fórmula que nosotros tenemos para poder crear nuestros criterios de evaluación, que es el verbo observable, lógicamente, el contenido del desempeño más la situación significativa, ¿cierto? Verbo observable, contenido del desempeño y situación significativa. ¿Ok, maestras? Bien, Sí, hasta de allí. acá también, para sacar el criterio, también tenemos que ver ahí todas las capacidades del escribe, ¿no? Claro, Para sacar el criterio de evaluación del escribe, de la competencia. claro, También, sí. ¿no? Todo tiene que visualizarse ahí en el criterio. Ya, En maestra. escribe y en crea proyectos y en lee, sí. ¿Ok? Eso ya lo volvemos a repasar el día lunes, creo que es nuestra última clase que tenemos, y ahí nosotros... Para ver el Sí. criterio del escribe Ah, especialmente. Ya, gracias. ok. Y tenemos que ver ahí el área de personal social, que es la que nos falta, poder trabajarla, ¿ok? Bien, maestras, entonces yo voy a estar enviando este material al señor Mauricio y también el enlace del video que ustedes han podido observar. Sí, maestra, muchas gracias. Sí. Ok, muy bien, maestras, cuídense, entonces ya nos estamos viendo el día lunes, ya me comunicarán la hora. Ok, nos vemos, cuídense mucho. Muchas gracias. A ustedes, Sonia. El horario. Atentas, maestras, en Crea Proyecto, ¿ah? Atentas con Crea Proyecto, no se vayan a olvidar esta semana de esa competencia, ¿sí? Muchas gracias, Patricia. El Abrazos. horario va a ser el mismo, de 7 a 9, con el que nos hemos venido manejando normalmente. Ok, ya, gracias, profesor Mauricio. Ya, muchísimas gracias. Nos estamos comunicando por el grupal, ¿no? Y ya confirmándoles, el horario es de lunes de 7 a 9 de la noche, nuestra última.